Considero estas lecciones como las más importantes de esta serie. Por eso te pido que tengas en la mano la Biblia, siguiéndome en la lectura y también pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine. Hemos llegado ya en la exposición de Romanos hasta el capítulo 5. Este capítulo da una mirada para atrás y para adelante, anticipando lo que será el nuevo tema. Pablo está pensando en un periodo de transición, no abandonando la justificación como la base de nuestra salvación, sino edificando sobre esa doctrina básica y verdadera para llevarnos más adelante a la próxima etapa, la santificación. Cuando digo la santificación, me refiero a una vida santa, separada para el uso exclusivo de Dios. También es un andar por fe, es un proceso hacia la madurez. Y por eso, con todos los pecados del pasado perdonados, Pablo reconoce que realmente queda todavía una barrera, la barrera de la naturaleza adánica. Dios en Cristo nos da vida eterna. Renacimos en Él, pero de todos modos podremos reconocer que el hombre viejo persiste. ¿Qué tal? ¿Podremos nosotros realmente triunfar? La salvación trasciende aún el problema del viejo hombre. Llegando al momento de abordar esta transición de la justificación a la santificación, dice él en el puente, pues mucho más. Esa frase es fundamental, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, una premisa ya establecida, mucho más, por segunda vez, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Allí es el paso hacia la santificación. En el puente termina por decir, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La pregunta queda, si los pecados ya perdonados siguen en pie, sin que Dios trate con la naturaleza adánica, el origen, la fuente de la maldad, no sería una salvación eficaz. Por eso Pablo quiere así hacernos entrar en lo que es una comparación y un contraste entre Adán, el primer hombre, y Cristo, el postrer hombre. No el segundo hombre, el postrer hombre. Y por eso, al mero principio, Pablo vuelve al problema de cuando caímos en pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, nadie eso lo duda. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No estuvimos en el huerto de Edén, pero cuando Adán, la cabeza federal, nuestro representante, pecó, la naturaleza
humana cayó. Y por eso el asunto tiene Dios en Cristo un remedio para el pecado singular. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. No pecamos como Adán, pero la naturaleza toma muchas formas. Sigue diciendo el cual Adán es figura, es tipo del que había de venir. Una clara referencia a Cristo, el Mesías. Dos cabezas federales. Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en otro contexto de la resurrección, establece que hay las dos cabezas federales. Versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Note la trascendencia del postrer Adán. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos tratado la imagen del terrenal en Adán, pecando, traeremos también la imagen del celestial, renacidos, muertos al pecado. Por eso Pablo establece que hay dos fuentes, Adán y la carne, Cristo y también la vida en el Espíritu Santo. Él quiere ahora en Romanos 5:15 desarrollar los contrastes entre estas dos cabezas federales y después tres comparaciones. Esta porción muy frecuentemente no se oye en la prédica, pero realmente es el cimiento de la vida de victoria. El contraste entre Cristo, el don, no fue como la transgresión de Adán, porque sí por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, nosotros todos, abundaron mucho más. La tercera vez, mucho más. Y otra vez el verbo es abundaron. Mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí vemos el énfasis en la gracia de Dios. Pero hay también otro contraste. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación en Adán. Pero qué contraste en cuanto al alcance de la salvación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Muy diferente es el ambiente de un don. Recibiendo un regalo, uno está muy agradecido. Ambiente de gratitud. Pero cuando uno peca, el ambiente es de vergüenza, de remordimiento, de tristeza. Y así Cristo supera
sobresale lo que heredamos en Adán. Versículo 17, una serie de 3 comparaciones. Pues sí, por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. Otra vez el verbo clave, reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, pudiéramos decir, los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Otra vez Pablo está enfatizando la provisión amplia para todos los que recibimos la gracia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a los hombres, de la misma manera la comparación, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, nosotros los depravados. Ahora así también, comparación, por la obediencia de uno, en ser la propiciación puesto por su Padre para nuestra salvación, los muchos serán constituidos justos. Y ahora entra la ley que define el pecado y describe las consecuencias. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley provoca la carne, el viejo hombre. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ahora el resumen en 21, para que así como el pecado reinó para muerte, para abajo, para nuestro mal, así también la gracia reine por la justicia, el atributo de Dios, pero también esta nueva posición decretada, declarados justos, reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El tema de este pasaje es cómo Dios trató con esa naturaleza adánica que heredamos de Adán. Sigue ahora hablando al creyente. Una pregunta que también es importante responder. ¿Qué pues? Diremos, una de las frases paulinas, perseveraremos, seguiremos a gusto, perseveraremos en el pecado, en dar rienda suelta a esta naturaleza depravada, para que la gracia abunde. Tajante y contundentemente dice, en ninguna manera perezca tal pensamiento. Él nos llamó para ser santos delante de Él. Responde a la pregunta Él, dándonos la misma base de la salvación. Este es el punto que para mí sale como el monte Everest, la montaña más alta del mundo, porque los que morimos al pecado, en el original es el aonisto, el tiempo pasado, morimos al pecado, es decir, con respecto del poder, del control del pecado. Él dice, no, que no debemos pecar, eso se da por entendido. Pero dice él, ¿cómo viviremos aún en él? No es posible en términos de estar en Cristo, desde el punto de vista de Dios, seguir pecando, dando rienda suelta a esa naturaleza, el viejo hombre, el orgullo que nos hace tropezar, el enojo, la impaciencia,
la lascivia, el desánimo. Y por eso Pablo también en versículo 3, dándose cuenta que dificilísimo es entender esta frase, morimos al pecado, o también cómo viviremos aún en él. Trata de ampliar por darnos primero un análisis. Versículos 3, 4 y 5 es el análisis punto por punto para enfatizar que sí morimos realmente, espiritualmente, desde el punto de vista de Dios, morimos al control de esta naturaleza. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Una traducción del tiempo más acertada, indicando no en términos realmente solo de la ordenanza, sino un versículo que yo encuentro en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, versículo clave. Porque así, en 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fuimos incorporados, fuimos identificados en su muerte. El primer análisis, porque si fuimos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, la identificación por el Espíritu, la ordenanza viene después como evidencia en memoria de él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En griego hay dos palabras que se traducen nuevo, neos, y también kainotes. Neos es algo que se repite, la segunda experiencia, nueva. Pero el otro vocablo tiene que ver con lo que es de origen cualitativamente nuevo, diferente. Una pequeña ilustración. Había comprado yo un carro nuevo, pero realmente viejo, no tenía el dinero. Yo fui a una iglesia en McAllen para dictar esta serie. Y al salir, yo salí pensando que mi carro nuevo se va a arrancar. Sí, el carro me fue nuevo, pero no quiso arrancar. Qué pena que los hermanos, los ancianos, me ayudaron para poder salir. Y yo, algo humillado, salí en mi carro nuevo, viejo. Pero ahora el siguiente análisis, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí el verbo cambia, el tiempo es diferente. Si hemos venido siendo plantados, el proceso que dura en la santificación, llegando a hacernos más y más como el crucificado.
lo seremos en la de su resurrección. Tengo una hija que ama mucho ser jardinera. Yo recuerdo en sus 4 o 5 años, salimos y plantamos una semilla de flores. Después de unos pocos días, yo la vi afuera excavando para ver qué problema traía la semilla. Le hice saber que ahora plantar una semilla dura tiempo, paciencia. Y así en la vida cristiana, el punto de partida es la muerte de Cristo, en términos de identificados en su muerte, que rompe la relación de la muerte. Y también que después la sepultura y la resurrección en la gloriosa semejanza, en novedad de vida. Pero será la santificación un punto de partida, pero un andar, un viaje, un andar. Ahora, versículo 6, mi verso favorito. Más adelante les explico por qué. Realmente es mejor, gnosco, no sabiendo, sino conociendo esto. El verbo conocer lo usamos en términos de nuestras relaciones el uno con el otro. Llevo yo 61 años de casado y por eso yo conozco a mi esposa, madre de 4 hijas, pero también no tenemos que discutir porque por esos años nos conocemos. Prácticamente, realmente, entramos en esto. Sabiendo esto, ahora, conociendo esto a nivel íntimo, personal y práctico, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el yo, Adán, el primer Adán, y la herencia que él nos dejó con tristeza, fue crucificado juntamente con él. La palabra juntamente no está en el texto, es más bien co-crucificado. Cuando él murió al pecado, como veremos en Romanos 6:10, nuestro viejo hombre co-crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. Este verbo necesita cierto análisis. Quiere decir ahora rendido nulo, cancelado, impotente su control, su poder. Y por eso el pecado que sí reside en el cuerpo y en el ser, Dios nos permite seguir hasta que Él nos dé un cuerpo glorificado. El poder ha quedado nulo, nulo. Dios lo dice. Sea Dios veraz en lo que dice y cada hombre mentiroso. ¿Y a qué fin? A fin de que no sirvamos más al pecado. Este verso para mí encierra para nosotros la esencia, la quinta esencia de la vida cristiana. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Algo muy interesante, en 1977 tuvimos vacaciones, fui con mi padre y también mi esposa a Inglaterra. Andando por la calle en Escocia, Edinburgh, Escocia, yo vi un letrero y me indicó que en este lugar hubo el amarcar, el criminal. Y por eso lo hizo públicamente. Y por eso en el día siguiente salió en la prensa
así en términos de aquel infeliz, que fulano de tal fue ahorcado a dicha hora. Fue más bien justificado. El feliz no tenía ningún cargo más, porque le quitó la vida. Y en este sentido quedamos nosotros justificados del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos, otro verbo en términos de la veracidad de lo que creemos, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Versículo 10 es un versículo clave, porque podremos ver la semejanza, la comparación entre la muerte vicaria de Cristo y la muerte representativa que tenemos. Porque en cuanto murió, nota la frase, al pecado murió. Si recordamos lo que dice, los que morimos al pecado, la mismísima frase, ahora él dice, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive una realidad celestial y en mi corazón, para Dios vive. Para mí esta porción, Romanos 6, contestando la pregunta, ¿seguiremos dando rienda suelta al viejo hombre? De ninguna manera. Morimos con Cristo. En la muerte, como sabemos, rompe toda relación humana y espiritual. Morimos en Cristo para volver a vivir en el poder del Espíritu Santo.